¿Qué es aquello con lo que sueñas? ¿Qué es aquello que tu alma anhela? Aquí hablamos de todo lo que nos inquieta como jóvenes católicos. Dios, la Iglesia, nuestra fe, la actualidad, nuestro llamado en un mundo tan revolucionado. Jóvenes soñadores. Movamos al mundo juntos, soñando despiertos. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Jóvenes Soñadores. Estamos muy felices. Muy felices de que estén aquí con nosotros. La verdad es que yo les quiero compartir que justo venimos de un retiro de confirmaciones, como de mitad de curso, y la verdad es que ha sido una experiencia padrísima. Ha sido una experiencia padrísima porque son alumnos de confirmación, difícilmente, aunque ya hayan tenido su primera comunión, pues como que siempre está esta parte en donde tal vez no tienes todavía la madurez espiritual para procesar lo que vives en un retiro, y la verdad es que se dieron la oportunidad. Muchos estaban como muy dudosos de no saber qué esperar de un retiro, pensaban que iba a ser como algo súper aburrido, y la verdad es que no. Los retiros es algo de verdad muy dinámico, muy divertido, y verdaderamente te puedes encontrar con Dios de muchas maneras, ¿no? Entonces ya estamos como muy, muy felices de que este retiro se haya podido dar, y de que justo haya habido como muchos frutos, ¿no? A lo largo de este retiro también. Y curiosamente es algo de lo que estábamos hablando del episodio pasado, ¿no? De cómo también las JMJ, las Jornadas Mundiales de la Juventud, es básicamente también esto, como un encuentro con Dios en comunidad, ¿no? Y es tener una experiencia de Dios, no solamente tú solo, sino también con personas que quieres mucho, o con personas que llegas eventualmente a querer porque están viviendo la misma experiencia de Dios, sobre todo, ¿no? Y qué mejor experiencia en la vida que experimentar a Dios, ¿no? Un retiro, una jornada mundial de la juventud, ir a misa tan solamente, o tener alguna oración en comunidad, ¿no? O incluso radio podcast que estamos teniendo ahora mismo, ¿no? Justo. Sí, la verdad es que ha sido como una experiencia muy loca. O sea, el poder, tengo muchos años, gracias a Dios, como dando cursos de confirmación, y la verdad es que siempre Dios sorprende con algo nuevo, ¿no? A pesar de que muchas veces es el mismo esquema, pueden ser las mismas dinámicas o los mismos momentos de oración personal con Dios, pero la verdad es que Dios siempre encuentra nuevas formas de sorprender. Así es. Y bueno, vamos a hablar hoy un poquito, y me gustaría que fuera como no tanto histórico, o sí hablar un poquito de historia, pero tratar de sacarle como un mensaje extra, ¿no? Sin forzarla, pero que sea como algo súper enriquecedor. Vamos a hablar hoy de un personaje icónico para la Iglesia Católica. Pero antes de decirles quién es el personaje, okay, tal vez recordar también cuáles son un poco nuestras redes sociales, justo, cómo nos pueden contactar. Aún no hemos hecho el spot para eso, pero pues ya se los pasaremos después, ¿no? Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como @jovenpodcast. Entonces, en YouTube y en Instagram. En YouTube y en Instagram. O Jóvenes Soñadores en Spotify. También estamos ahí. Y la verdad es que, vamos a pasar ahora sí al personaje, al personaje icónico. Al personaje. Vamos a hablar hoy de una persona que creo que todo el mundo todo católico ha escuchado de él por lo menos alguna vez, y que de verdad la Iglesia hoy no sería lo mismo sin sus cartas, vamos. Sin sus cartas, sí, sin su labor. Justo, sin sus cartas. Creo que ya es spoiler, no spoiler. Estamos hablando un poco de San Pablo de apóstol, Tarso. San Pablo de Tarso. Y bueno, vamos a hacer como una pequeña background de su vida. De quién es San Pablo de Tarso. Es un hombre de origen judío helenístico, es decir, nace en la ciudad de Tarso, en Antioquía, lo que hoy es Turquía. Uh-huh. Más o menos en el año 5 después de Cristo, es decir, entre el 5 y el 10 más o menos, se tiene la idea de que era unos años más chico que Jesús.
Sin embargo, como al ser de Antioquía, pues la verdad es que nunca llega a conocer a Jesús. El tiempo que él estuvo pues de estudiante en Jerusalén, en una de las mejores escuelas del fariseísmo de esa época, que era la escuela de Gamaliel, nunca se llegó a topar por lo menos con el Jesús figura, ¿no? Con el Jesús profeta. No. Nunca llegó a tener ese contacto, y San Pablo aparece en Jerusalén más o menos en el año entre el 35 y el 40. Uh-huh. Ya Jesús tenía 2-3 años más o menos de haber subido al cielo, y el cristianismo pues ya empezaba a expandirse, ¿no? Entonces San Pablo de Tarso, como que aquí es donde empieza un poco su historia, lo que conocemos de Hechos de los Apóstoles, un San Pablo que creció cumpliendo al puro centavo la ley, cumpliendo todo lo que se le pedía, y también era un gran teólogo del judaísmo, la verdad. O sea, era una persona muy, muy, muy estudiada, sí, en lo que respecta a la ley y a los profetas. Justo estaba o sea, no solamente estuvo, o sea, para que pudiera haber entrado a la escuela de Gamaliel, era como casi hacer examen de admisión en alguna escuela prestigiosa hoy en día, ¿no? Sí. Entonces, o sea, era como casi de dedazo, o te selecciono por ver tu virtud, ¿no? Sí, justamente. Saulo también se le conoce por desde niño ser como muy, muy hombre, en el sentido de que tenía mucha virilidad, ¿no? Y también era como con un carácter muy fuerte, ¿no? Sabemos por algunos libros, hay un libro que me gustaría aquí recomendar y mencionar. No es quizás la mejor fuente, pero sí relata la vida de San Pablo de una manera muy bonita, es estilo novela, y sin duda la persona que escribió este libro, que se llama Taylor Caldwell, estudió mucho, ¿no? Y fue a Tarso, y entonces este libro es de Taylor Caldwell y se llama El Gran León de Dios, ¿no? Donde es una novela sobre Pablo de Tarso y quién fue desde sus inicios, ¿no? Justo Pablo de Tarso. Y justamente lo describen como el gran león de Dios, porque tenía como este carácter de león, ¿no? Desde niño, con su celo, no vamos a decir todavía apostólico, pero sí un celo que tenía por el judaísmo, por la ley, ¿no? Porque también él creía en la venida del Mesías, ¿no? Y él lo defendía con rigor, ¿no? Con mucha vitalidad, ¿no? Y justamente por eso luchaba, cosa que, bueno, ya después, cuando el Mesías se presenta como un Mesías no político, como lo estaban esperando todos los judíos, sino como un Mesías sufriente, como un Mesías que venía a servir a todos los demás y se venía a ser el último de todos, pues a Pablo, que era Saulo, a Saulo de Tarso, le causa mucho ruido eso, ¿no? Justo, y justo esta es la parte más importante, que Pablo no nace llamándose Pablo, de hecho se llama, su nombre original era Saulo. Y Saulo, si mal no recuerdo, quiere decir algo así como el llamado por Dios, ¿no? O sea, esa es como la etimología un poco más o menos de Saulo. Y lo curioso es aquí que, de una vez lo voy a decir, o sea, como que cuando se cambia a Pablo, que más o menos la fonética pues en su época era como muy similar, cuando se cambia a Pablo, pues Pablo tiene un significado como muy diferente, ¿no? Y ese significado es pequeño, sí, ¿no? El más pequeño. El más pequeño, justamente yo creo porque, pues debido a, que lo mencionaremos ahorita en un ratito, debido a la experiencia sobrenatural, a la experiencia impactante que tuvo, que se cayó del caballo, pues tuvo su conversión, ¿no? Y ese celo, pues ya se convirtió ahora sí en un celo apostólico, y de pasar a ser el Saulo tan vigoroso. Vigoroso, ¿no? Enérgico, que pues realmente quería que se cumpliera la ley al pie de la letra, pues ahora va y cumple la ley perfecta que viene a predicar Cristo, que es la del amor, ¿no? Y sobre lo que dijiste hace ratito de que, bueno, probablemente Saulo no se encontró con Jesús, justamente me gustaría, antes del corte, creo que ya estamos cerca del corte, ¿verdad?, referenciar aquí en el libro de Taylor Caldwell una escena que me gustó muchísimo, ¿no? Que era cuando Saulo, según esto, se encuentra con Jesús, cuando son niños, ¿no? Okay. Y entonces dice que Saulo estaba viendo a un joven, ¿no?, que se acercó a una mujer, ¿no? Sabemos que en la Biblia también se le describe a María como la mujer, ¿no?
tan pobremente vestido y calzado como ella, ¿no? Aquí algo para destacar es que pues eran pobres, ¿no? Y que justamente Dios, siendo Dios, se hizo hombre, pero no solamente hombre, se hizo pobre también, ¿no? Y son cosas que llamaban mucho la atención. Si vamos para el corte, si quieres vamos al corte primero. Tenemos un poquito más. Okay. Ahí me dices, ¿eh? Sí, yo te... Y bueno, entonces aparentaba esta persona algunos años más que Saulo, un adulto ya. Y se dijo que serían tal vez hermanos, pues parecía mucho, ¿no? Pues se parecían mucho, ¿no? Entre Saulo y esta persona, ¿no? Con el cabello del mismo color que el de ella y la barba también rubia, ¿no? Tenía aspecto de estar agotado por el trabajo. Sus pies y ropas lucían polvorientos, y la bolsa de piel que colgaba de su cinturón estaba vacía. Se movía lentamente, como si también él hubiera recorrido una larga distancia. Pero sonrió a la mujer, y cuando ella lo miró, su rostro se encendió repentinamente de amor y alegría. Él llevaba una gran hoja de parra, llena de carne especiada y humeante, aromática y apetitosa, que puso en las manos de la mujer. «Gracias, Jesús, hijo mío», dijo ella. Hablaba en arameo, y su voz era suave e inefablemente dulce, ¿no? O sea, ya describiendo aquí a la mujer tan hermosa, con una voz dulce, que también hablaba en arameo, pues ya como que nos está diciendo, oigan, es que puede ser que sea María, ¿no? Saulo quedó atónito, dice. Era increíble que esta muchacha tan joven fuera la madre de aquel hombre, que al menos tenía 20 años o quizás más. En este momento, pues, Saulo, que era más o menos como 4 años menor que Jesucristo, pues tendría como los 16 años, ¿no? Sí, y entonces, un máximo de 10 años, cuando mucho 10 años de diferencia. Cuando mucho 10 años de diferencia. Sí, bueno, eso no se sabe con exactitud, ¿no? Entonces, el hombre se inclinó hacia el cesto que contenía las palomas y sacó una espátula de madera para su madre. Luego se sentó junto a ella en actitud amorosa, ¿no? A mí me encanta cómo describe todas las actitudes que tiene, ¿no? Amoroso, dulce, feliz, que se le enciende el rostro, ¿no? «Estás muy cansada, madre», dijo. «Come y serénate». «Tinoki», murmuró ella, con la palabra cariñosa que usaban las madres para sus hijos pequeños en aquel entonces. Él la tomó de una mano y dijo, «Emi». Esto a mí me llama mucho la atención porque literalmente dice Emi, ¿no? Así como mi nombre, ¿no? Entonces, después cogió la espátula, la introdujo en la hoja de parra y cuidadosamente la llevó a los labios de su madre. Bueno, aquí pues destaca como el aspecto del servicio, ¿no? También de cómo eran pobres, cómo se servían mutuamente, cómo se amaban mutuamente, ¿no? Y justamente en el libro pues hace referencia a que tuvo este encuentro Saulo con una persona ejemplar a sus 20 años, que pues dice, es que esta persona la verdad es que impacta, me deja atónito, ¿no? Y irradia felicidad, irradia gracia, ¿no? Pues quién más que Jesús, ¿no? Claro. Por eso se supone que cuando tenía esa edad pues lo encontró. Y justo, o sea, algo que también puede, o sea, como que justo antes de irnos al corte, me encantaría como mencionar de Saulo, es que Saulo venía de una familia bastante bien acomodada, sí. La verdad, o sea, venía de una familia bastante bien acomodada, productores de si mal no recuerdo, de tiendas o de lonas, lonas de esa época, pero al final de cuentas, pues por eso tuvo también esa oportunidad económica de estudiar en las mejores escuelas judías, ¿no? Uh-huh. De su época. Y algo como que también muy, muy importante es que no se sabe exactamente de dónde, pero San Pablo era de origen judío, obviamente, judío helenista, pero también romano. Tenía ciudadanía romana, uh-huh. ¿no? Entonces, era algo muy curioso. Y con esto, bueno, vamos a un pequeño corte. Esto es Jóvenes Soñadores y regresamos con más de San Pablo. Y bueno, volvemos con más, amigos. Justamente antes de que Raymond continúe, pues sí me gustaría recalcar que este libro del Gran León de Dios, pues es novela basado en hechos reales, ¿no? O sea, de que la Taylor Caldwell, pues sí, investigó, ¿no? Pero sí. Tiene como un estilo de redacción novelístico, ¿no? Entonces sí que es novela. Y justamente, ¿no? Porque aquí no sabemos con exactitud si sí se encontró Saulo con Jesús. Y que probablemente si llegó a pasar eso, que digo, por las épocas, por los lugares en los que cada uno vivió, pues pudo, o sea, digo, probablemente era muy improbable, ¿no? Porque digo, la mayoría de su vida Jesús la vivió en Galilea, y si Pablo tenía que ir alguna vez a Israel, forzosamente era Jerusalén, ¿no? Cuando era algún tema de alguna... No, y Jesús también iba a Jerusalén, ¿no? Claro. Entonces probablemente en alguno de esos puntos. Sí, claro. Entonces, o sea, aquí lo importante
es dar a entender, o más bien como yo siento que esto del gran león de Dios justo lo que trata de magnificar es lo que le sucedió a San Pablo, que probablemente la Biblia es muy ambigua en ese sentido. Hechos de los Apóstoles no redacta con tanta precisión todo lo que se movió en el corazón de San Pablo desde que se encuentra con Jesús camino a Damasco, donde tiene esta experiencia mística de ¿quién eres tú? Y soy yo, Jesús, a quien tú persigues, ¿no? Sí. De ahí hasta que se encuentra hasta que Ananías va a imponerle las manos y hacer oración por él para curarlo de su ceguera. No sabemos exactamente todo lo que pasó ahí, ¿no? Lo que sí lo que tradicionalmente se sabe de la vida de San Pablo por sus historiadores, a través de la tradición oral de los padres de la iglesia, etcétera, etcétera, es que San Pablo, después de esa experiencia, probablemente regresó en vez de ir directamente a Damasco a cazar cristianos, va a la sinagoga, ¿no? Y va a tratar de encontrarse con los... Ajá, y de hecho pide el permiso, ¿no? También para ir a Damasco y para encomendarle esa tarea. Sí, claro, y de encontrarse con los hermanos cristianos, que decir como, oye, sí venía con una intención, pero algo me pasó y pasó todo lo contrario. Obviamente la gente no lo iba a escuchar porque era como, ya era Saulo el cazador de cristianos casi, ¿no? Sí. Entonces, después de un tiempo, pues San Pablo regresa a su pueblo natal, a Tarso, y hay historias en Tarso que cuentan que San Pablo se fue a una cueva a meterse aproximadamente unos 3 años, a reentender las escrituras, ahora reconociendo que Jesús era el Mesías prometido, ¿no? Incluso las mismas historias, esto ya es como tradición, o sea, como tipo leyenda, en donde se cree que, o se contaba que el mismo Jesús se manifestaba con Pablo para ayudarle a reentender todas las escrituras. Que digo, San Pablo era un tipo muy, muy inteligente, con una capacidad, o sea, era un tipo brillante, ¿no? Y yo creo que tampoco le fue tan difícil reentender las escrituras a la luz del Espíritu Santo. Claro. Y entonces regresa a Jerusalén a tratar de convencer, ¿no? a todos los cristianos de esa época. Principalmente ya para ese entonces probablemente el único que quedaba en Jerusalén de los apóstoles era Pedro. Ya todos los demás apóstoles, pues Santiago el Mayor ya seguramente ya habrá estado camino a España. Tomás también tomó su rumbo, todos los apóstoles tomaron su rumbo, y el único que quedaba seguramente fue Pedro, ¿no? Entonces San Pedro fue el que tuvo que calmar los ánimos y discernir que este cazador de cristianos ahora era un fiel creyente de Jesús, ¿no? Justamente, y de hecho como que tuvieron algunos enfrentamientos entre Pedro y Pablo por sus mismos caracteres pues fuertes también. ¿Sí? Pues llegaron como a confrontarse varias veces, ¿no? De hecho, justo menciona en la Biblia una parte de cómo San Pablo reprocha la actitud de San Pedro frente a los gentiles, ¿no? También y con respecto a que los judíos rechazaban mucho a los gentiles, ¿no? Luego también se crea el apostolado distinto para ambos, ¿no? San Pedro por un lado para ir con los judíos y San Pablo por el otro para ir con los gentiles. Justo. Y es aquí donde empieza como la parte más interesante de San Pablo, que literalmente las dos son como San Pablo y San Pedro son como las dos caras de la iglesia, ¿no? Por un lado tenemos a San Pedro, que es esta iglesia doméstica, esta iglesia de casa que se queda al servicio de los ya convertidos, pero también tenemos esta otra cara que es la iglesia misionera, ¿no? Y justo una de las cosas que estaba leyendo es que San Pablo es el primer patrono de los misioneros, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque dedicó prácticamente el resto de su vida a viajar por todo el mundo en lo que en ese momento se conocía que era todo el mundo, que era todo alrededor del mar Mediterráneo. Se dedicó a viajar para evangelizar, ¿no? Y no solo evangelizar, sino darle seguimiento a las comunidades que él iba fundando. Entonces, y no solo con eso, sino que tuvo muchos compañeros, ¿no? O sea, San Pablo era tan radical y tan
tan especialito a veces, que tuvo muchos compañeros, ¿no? Bernabé, Timoteo, Tito, Lucas, Marcos, Lucas. A Marcos, al evangelista lo rechazó porque él pensaba que tenía una actitud a veces un poco tibia, Marcos, y entonces Marcos se regresa y termina siendo discípulo de Pedro. Entonces, o sea, como que San Pablo era un tipo, como tú decías, como de un carácter, pues sí, complicado, era muy apasionado, y era justo la palabra que estaba buscando ahorita para hablar de San Pablo, que era un tipo sumamente apasionado, y que estaba completamente convencido de lo que creía, ¿no? Y no solamente de lo que creía, sino que se permitía vivir todos los días eso en lo que creía. Y digo, la verdad es que digamos como que la tuvo fácil y su carácter difícil lo ayudó, ¿no? Probablemente su carácter difícil también le cerró muchas puertas. Al principio todo el mundo lo rechazaba porque estaba como este miedo de qué tal si está fingiendo ser cristiano para de repente darnos el zarpazo por la espalda. Muchos cristianos de esa época en Damasco, en Jerusalén, en todas las comunidades cristianas cerquita de ahí, pues estaban como, ¿y qué, no? O sea, hace poquito nos estaba casando y hoy se dice siervo de Jesús, ¿no? Entonces, aquí lo que importa, o sea, como que aquí lo que más bien tuvo que hacer Pablo es permanecer fiel, permanecer dócil a la voluntad de Dios y permitirse incluso, o sea, él empezó persiguiendo cristianos y él terminó de alguna forma perseguido, ¿no? Perseguido por un pasado que pues él sabía que tenía que confrontar, y que si él permanecía fiel a lo que él era, a lo que Jesús había hecho en él, pues yo creo que en algún momento esa persecución iba a empezar a dar frutos, y frutos que ayudaran a otras personas, no solamente a él. Entonces, o sea, como que justo es eso, ¿no? No sé si, por ejemplo, en el programa de Hechos de los Apóstoles comentaste un poco acerca del capítulo 9, que justamente refiere a la aparición de Jesucristo a San Pablo. Sí, un poquito. Sí, un poquito. ¿Lo leíste o lo comentaste? Lo comenté, pero pues, como era todo Hechos de los Apóstoles, fue como nada más por pues, encimita. Si ¿no? quieres podemos reflexionar un poquito sobre esta parte, ¿no? Okay. Cuando sucedió que yendo de camino estaba cerca de Damasco, San Pablo, ¿no? Bueno, Saulo, ¿no? Saulo. De repente lo rodeó una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió: ¿Quién eres, Señor? Y él: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto. Oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos no veía nada. Le llevaron de la mano y le hicieron entrar en Damasco. Pasó 3 días sin ver, sin comer y sin beber. Y bueno, había un discípulo en Damasco llamado Ananías, y el Señor le había dicho: Ananías. Él respondió: Aquí estoy, Señor. Y el Señor: Levántate y vete a la calle recta, preguntando en casa de Judas por uno de Tarso, llamado Saulo. Mira, está en oración, ¿no? O sea, después de esa experiencia pues ya se había hecho consciente, ¿no? Pero algo curioso también es que Saulo era un hombre de oración. Claro. O sea, y pues él también en este celo que tenía en su vida de oración, en su cumplimiento de la ley, pues la verdad es que era fiel judío, y seguro también Jesús pues vio algo en él que pues es misterioso para todos, porque el haberse aparecido así de tal modo, pues no a todos les pasa, ¿no? Yo creo que a la minoría les pasa, ¿no? Y a casos extraordinarios, ¿no? Cosa que no es fundamental tampoco para ser incluso se podría decir seguidor de Cristo y elegido por Cristo, ¿no? Claro. También, porque cada uno tiene sus experiencias distintas, pero pues a Saulo sí le tocó pues esta, ¿no? El haber visto incluso a Jesucristo, ¿no? Cosa que no tuvieron la gracia de muchos de sus discípulos de haberlo visto. Por eso también se le llama apóstol, ¿no? Porque es enviado por Jesús. Por Jesús. Es enviado por Jesús, ¿no? Claro, aunque no haya pertenecido a la comunidad de los 12 originales. De los 12 originales, Jesús se le aparece y dice, bueno, según esto en la tradición también, no solamente se le apareció una vez, ¿no? Hubo otros momentos donde también estuvo en el tercer cielo, ¿no?
y donde también tuvo muchas otras apariciones del mismo Dios, del mismo Jesús, ¿no? Incluso de los ángeles que también lo liberaban de las prisiones, como a San Pedro, ¿no? Y a todos los apóstoles. Entonces, sí que pues tenía un don extraordinario, ¿no? Recibía muchas gracias y pues sí era un elegido de Dios para una tarea muy importante que pues dio también paso a que la Iglesia Católica se expandiera. Justo, es que esa es como la parte como muy muy importante de San Pablo, es este llamado misionero. O sea, una vez que le queda claro que qué es lo más importante en su vida, en este caso hablamos de Jesús, San Pablo no le pone peros a Jesús. O sea, eso es algo como sumamente importante. O sea, él, yo creo que desde toda la vida quería como entregarse a algo, ¿no? Y por eso primero se entrega completamente al estudio de la ley, después es completamente entregado a la persecución cristiana, incluso llevar el estandarte de esa persecución. Pero porque creía en una razón justa, ¿no? La verdad es que también Saulo era una persona con intención recta, ¿no? Claro. Y pues la verdad, a todos los que tienen intención recta, cuando reconocen sus errores, cuando les hacen ver sus errores, si realmente tienen esa recta intención, no les costaría mucho, quizás sí un poco, pero la verdad es que la recta intención también ayuda a pues retomar el camino correcto, justo, ¿no? A rectificar, ¿no? Porque claro, tal vez no estabas completamente en la dirección correcta, pero bueno, por eso rectificas, ¿no? Como que cambias tu camino recto hacia el que es realmente recto. Claro, que la otra cosa importante es que San Pablo, y esto también lo dice sutilmente Hechos de los Apóstoles, no lo dice explícito, es que él estuvo presente cuando lapidaron a San Esteban. A San Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia. Uh-huh. O sea, dice diácono, así como que había un Saulo que o sea, como que estuvo en la lapidación, pero él jamás lanzó una piedra, claro, sino como que estaba deteniendo los ropajes de las personas que se metieron a la lapidación, que si bien la aprobaba, no participó de ella, ¿no? O sea, había como también tintes de virtud, que a lo mejor no eran del todo claros, pero que estaban ahí, ¿no? Sí, también para conservar quizás su honor, ¿no? Como pues yo que sé, como fariseo, ¿no? Su honor, su dignidad, ¿no? Pero sí que pues aprobó allí la muerte de San Esteban. Es bonito ver la película, que también se la recomendamos mucho, la película de San Pablo de Tarso, así se llama. Como también al final de la película, pues él justo probablemente lo que trata de decir la película es que tenía un miedo, una preocupación, ¿no? Y era que pues todos los errores que había cometido pues le vinieran en su muerte, ¿no? Al final de su vida pues no tenía la certeza completa si iba a ir. Sí tenía como que la confianza de llegar al cielo, de llegar a reunirse con Cristo. Una de sus citas más famosas es la de: para mí vivir es Cristo, para mí la vida es Cristo y la muerte es una ganancia, ¿no? Que si fuera por él ya se moriría, ¿no? Sí. Pero pues tiene que estar presente, ¿no? Esa la pueden encontrar en Filipenses 1:21, me parece. Ahorita lo confirmamos, pero sí, justamente, ¿no? Si fuera por él, pues ya diría, yo ya me quiero ir de aquí para gozar del Señor, ¿no? Claro. Pero pues por la necesidad también que imperaba, pues decide quedarse con sus hermanos para ayudar. Y la verdad es que es un ejemplo muy bonito, ¿no? Porque cuántos de nosotros hemos querido ya desligarnos de nuestras responsabilidades y gozar el cielo, ¿no? Por más santa intención que tengamos, ¿no? Y que si es incluso irnos a un monasterio y rezar por nuestros pecados, pues no, tal vez lo que te dice Dios es que tienes que seguir ayudando a tu prójimo, sí, claro, por medio de la oración, pero en el caso de los que no tienen vocación consagrada, pues será ayudando de otras muchas maneras, de muchos apostolados que podemos tener a nuestro prójimo. Justo. Y ya damos como una última cosa, yo creo que San Pablo también, o sea, era un tipo de verdad súper inteligente, o sea, inteligente, esta inteligencia que le tiras un poco, o que nosotros le llamamos como maña, ¿no? ¿Por qué? Porque astucia, o sea, era un tipo muy astuto, justo, uh-huh, porque al final de cuentas siempre usaba todas sus herramientas, o todas las herramientas que pudiera las utilizaba a su favor, pero que no, o sea, como que siempre
cuando estaba el bien de por medio, ¿no? Muchas veces se salvó de la muerte, justificándose como ciudadano romano, ¿no? Y entonces el ciudadano romano siempre tenía como este último recurso legal de compadecer ante el César, ¿no? Sí. Entonces, como la verdad no era algo tan fácil que o sea, por ejemplo, no se lo aprisionaron en varios lugares, pero lejos de Roma, ¿no? Sí. Entonces, siempre sacaba este recurso de, pues, quiero compadecer ante el César para que él juzgue mi caso. Y la verdad es que la gente era, o bueno, los gobernadores o los jueces del territorio en el que estaba, era como, no sale muy caro llevarte con el César, ¿sabes qué? Vete. Lo castigaban, lo torturaban un ratito, pero lo dejaban irse, ¿no? Sí. Entonces, o sea, como que San Pablo siempre utilizó su inteligencia en favor de lo que más quería, ¿no? Que él quería, todavía hasta antes de aceptar que iba a morir, él quería seguir viviendo para sus hermanos y para Cristo. Y es impresionante cómo también de las cartas más famosas que ha tenido las ha escrito en la prisión. ¿No? Entonces sí, y pues bueno, con esto nos vamos a un pequeño corte Jóvenes y regresamos con más. Y bueno, regresamos con más. Ya estamos de regreso en Jóvenes Soñadores. Y ya para esta última parte, bueno, ¿algo querías decir antes? Sí, no, simplemente como también, o sea, a pesar de su virtud, la virtud de San Pablo, que pues ahorita vamos a reflexionar un poquito sobre sus virtudes también, pero su apostolado, su misión, ¿no? Pues era considerado como muy influyente también, además desde sus inicios, desde la familia que tenía su padre Hillel ben Boruch, que así le llaman, o Hillel ben Boruch, hijo de Boruch, ¿no? También tenía como mucha influencia, conocía personajes como José de Arimatea, ¿no? Y por eso es pues posible, ¿no? Dicen los historiadores que pues haya tenido un encuentro con Jesús, improbable también, pero pues posible. Pues era considerado también como, pues además como Raymond nos decía, muy inteligente, como un filósofo, ¿no? También por los filósofos contemporáneos, al estudiar la historia de la filosofía, pues consideran tanto a Jesús como a San Pablo filósofos, ¿no? Claro. Porque tenían una muy buena capacidad como para formular preguntas, ¿no? Y una gran dialéctica. Y una gran dialéctica también, tenían muchos estudios y justo la gran capacidad para hacerse las preguntas correctas, ¿no? Esa capacidad de asombro que les caracterizaba y su pasión, ¿no? También, un libro que a mí me gusta, muy sencillo, que realmente lo leemos la mayoría en secundaria o en preparatoria, es la historia de El Mundo de Sofía. El Mundo de Sofía pues menciona ahí y hace referencia de la época de Jesús, también como San Pablo pues ha contribuido muchísimo a la filosofía occidental, la filosofía que pues hemos estudiado nosotros en nuestras universidades, en nuestras escuelas, ¿no? Y pues preparatorias también, ¿no? Contribuye muchísimo San Pablo a lo que es la tradición de la iglesia y al magisterio, ¿no? También uniendo o comenzando a unir la filosofía griega con el cristianismo, ¿no? Y también las tradiciones judías, ¿no? De hecho, en Hechos capítulos 17, podemos ver un capítulo que nos habla muy bien sobre cuando Pablo va a Atenas y les dice, pues algunos, dice, que les viene a predicar a Cristo, ¿no? Ese es Cristo Jesús a quien yo os anuncio, les dice, pero creo que aquí es en otra parte, pero más o menos dice con estas palabras, ¿no? Al Dios desconocido a quien ustedes pues adoran o a quienes ustedes buscan, yo les vengo a decir quién es, ¿no? Y ya empieza como su evangelización ahí. Sí, o sea, y yo creo que ahorita algo que tenemos que darnos, como tratar de hacernos muy conscientes, porque, o sea, a lo mejor estamos hablando, o se puede sentir como un poco todavía lejano al hablar de su vida, de su historia, pero creo que San Pablo, creo que es alguien de quien todos tenemos que aprender, ¿no? Si leemos sus cartas, si leemos parte de su vida que está contenida en los últimos, prácticamente en la mitad de Hechos de los Apóstoles, San Pablo es alguien que es ejemplo de seguir de celo misionero, de celo por Jesús, y creo que es el perfecto ejemplo de saber
que no importa de dónde vengas, cuál sea tu pasado, cómo te hayas educado o cómo hayas crecido, que llega un punto de tu vida en donde Jesús te llama, donde Jesús te encuentra y te invita a justo a ser un Pablo más, ¿no? Y por un Pablo más, es decir, casi, bueno, algo que tiene muy interesante de muchos personajes bíblicos importantes es que Dios les da un nuevo nombre cuando Dios los llama, ¿no? De Abraham a Abraham, de Sarai a Sara, de Jacob a Israel, de Simón a Pedro, de Saulo a Pablo. Y todavía más grande, por ejemplo, la transición de significados, por ejemplo, con Pablo y con Pedro, ¿no? O sea, de Simón, caña quebradiza, a Pedro, piedra, ¿no? Y de Saulo, el llamado por Dios, a Pablo, el más pequeño de todos. Sí, como ¿no? un modo de decir como el enaltecido, ¿no? El elegido, Exacto. El bendito, ¿no? A pasar a ser el más pequeño de todos, ¿no? Exacto. Y que justamente pues terminó siendo uno de los apóstoles pues más grandes de todos. Incluso él ya se decía en sus mismas cartas: yo soy el apóstol más pequeño de todos, ¿no? El menor de todos y bueno, justificándose un poquito también, ¿no? De su modo de actuar, pero también un poquito humildemente reconociendo la labor que ha hecho, ¿no? Claro. Porque eso sí, no es un pusilánime. Que justo trate de dar lástima, no es todo lo contrario, sino reconocerse en su pequeñez, pero que saber que en nuestra pequeñez Jesús nos levanta, Él es el que nos enaltece, no por lo que somos, sino por lo que Él busca de nosotros, ¿no? Y probablemente nosotros también, muchas veces, si no hemos sido llamados por Dios, o si no hemos no hemos recordado el llamado que hemos tenido de Dios, porque también llamados de Dios, pues hay uno en particular que define la vocación, pero hay muchos otros que pues definen la misión de cada día, ¿no? Y pues siempre estamos llamados a Él. Probablemente nosotros ya tengamos sembrado, como a este Saulo ya tenía en su carácter, ¿no? Esta pasión que tenía por la ley, por su religión, ¿no? Ya tengamos sembradas esas cualidades, pero nada más hace falta como el llamado, ahora sí que el encuentro con Dios, para clarificarlo todo, ¿no? Y me gustaría aquí, igual en este libro de El Gran León de Dios, ejemplificar cómo Saulo describe su encuentro con Dios, ¿no? Que dice, pues es que yo he visto a la vida, yo he visto la eternidad también, ¿no? Y entonces les decía a todos Saulo que realmente lo que él había estado buscando, porque Saulo era una persona que estaba en búsqueda de algo también, y que no le terminaba de satisfacer lo que él conocía sobre la ley, sobre el judaísmo, ¿no? Claro, que lo cumplía porque era lo que sabía hacer. Ajá, que lo cumplía porque, pues justamente, ¿no? Era lo que sabía hacer y lo que creía que le tocaba hacer, ¿no? Para esto era un hombre muy recto, ¿no? Lo podemos ver, porque hacía lo que le tocaba hacer. Pero él estaba en esa búsqueda y cuando se topa con Jesús, pues también impresiona ver que a los 3 días pues ya es completamente alguien nuevo, ¿no? Pero es justamente porque al estar en esta búsqueda y encontrarse con Dios, pues ya tiene todo más claro, ¿no? Claro, y que al final de cuentas era una persona nueva justo al 3er día, o sea, hasta es como medio como metafórico, por así decirlo, porque pues también al 3er día Jesús resucitó, ¿no? Entonces para San Pablo fue como un resucitar de entre los muertos, cuando llega Ananías y lo cura, y darse cuenta que para él resucitar, entre comillas, fue solamente el principio del camino, ¿no? Que no bastó solamente con este primer encuentro, sino que hubo necesidad de muchos más encuentros, pero estos encuentros ya fueron a través de las escrituras, a través de ser dócil a Dios y que tratar de reentender todo lo que yo sabía. Es como tirar toda la construcción de lo que yo tenía, dejando los cimientos, sí, pero tenía que edificar algo nuevo, ¿no? Y San Pablo duró otros 3 años más en ese proceso de reedificar toda su fe, toda su creencia, incluso su forma de actuar, ¿no? Que claro que
que como todos estábamos llamados a purificarnos a lo largo de nuestra vida, de irnos santificando y de ir siendo más virtuosos, y de que nuestros defectos, sobre todo los más fuertes, si bien no los podemos eliminar, es pedirle a Dios la gracia para saber cómo contenerlos, ¿no? Y San Pablo es el perfecto ejemplo de cómo alguien que era recalcitrante un poco en su forma de vivir y en su forma de expresarse, de repente, y probablemente hasta un poco presuntuoso, ¿no? Sí. De repente trató de practicar la humildad, la sencilleza de querer confrontar todas las dificultades y de permitir que Jesús lo transformara en sus dificultades, ¿no? También hay una parte de sus cartas en donde dice que él ha pasado hambre, él ha pasado frío, él ha pasado la tribulación, la pobreza, todo lo ha pasado. Que está avesado a todo también, ¿no? Acostumbrado. Y que está acostumbrado, ¿no? Justo, que está acostumbrado a todo esto, pero que lo hace por Jesús, ¿no? Que no lo hace porque es muy, dirían los españoles, muy guay ya, ¿no? Pues también es porque justo como ha practicado la humildad, pues luego también en sus cartas predica muy, muy bien qué es la humildad, ¿no? Y otras de sus citas más famosas es, pues, cuando soy débil, es entonces cuando soy fuerte, ¿no? Cuando soy fuerte. Es entonces ese dejar entrar la gracia de Jesucristo, ¿no? Reconocer que realmente por tus propias fuerzas no puedes, y es allí cuando tienes humildad y cuando dejas entrar a Cristo en tu vida. Justo, y yo creo que para ir cerrando, me gustaría retomar la cita bíblica que dijiste hace ratito, para mí la vida es Cristo y la muerte es una ganancia, pero me gustaría concentrarme más en para mí la vida es Cristo, y creo que son palabras mayores el decir esto, para mí la vida es Cristo. Y quiero que lo pongamos en nuestra realidad personal, ¿no? Porque muchas veces pensaríamos que decir para mí la vida es Cristo es ya un llamado a la vida consagrada, y no, o sea, realmente, sin importar en dónde estés, sin importar qué hagas, cómo vivas, qué decidas hacer con tu vida y cómo involucras a Dios en tu día a día, el llamado como cristianos a repetir la misma frase, para mí la vida es Cristo, es algo a lo que estamos llamados todos a vivir de esta misma forma, de dejarnos transformar por Dios, que Jesús sea el que esté, Jesús, el Espíritu Santo estén modificando, estén transformando, convirtiendo cada parte de nuestro ser para apuntar hacia una meta mucho más alta, ¿no? Ahí me estaba acordando justo de una cita bíblica del Antiguo Testamento, no sé, creo que es de un profeta, pero que decía cuanto aventajan los cielos a la tierra, así mis caminos a los suyos, ¿no? Es de Isaías, justo. Y creo que San Pablo encontró eso cuando él realmente hizo a Jesús su estilo de vida, ¿no? O sea, el camino que le permitió a Dios, que le permitió a Jesús que le mostrara, fue mucho más grande que haber sido un doctor de la ley y probablemente hasta un miembro que probablemente, si no hubiera seguido a Jesús, hubiera vuelto un hombre muy importante dentro del Sanedrín, ¿no? Sí, pero pues mejor ser San Pablo, ¿no? Exacto, es que justo eso, o sea, el camino de haber sido un gran maestro del Sanedrín, a haber sido San Pablo el apóstol de los gentiles, no puedes diferenciar ni puedes cuantificar la diferencia, ¿no? Es que también es algo proporcionalmente, pues, que muy, muy, muy distinto, ¿no? O sea, el hecho de que terminó siendo un apóstol y marcó pues toda la historia, pues no es lo mismo que haber sido como el más alto del Sanedrín, ¿no? Pero justamente también nos pone a reflexionar cómo los caminos de Dios, lo que tú decías, pues son los proyectos de Dios son más grandes, ¿no? Aventajan, ¿no? No necesariamente sean diferentes, o sea, pero son mejores, ¿no? Claro. Son mejores los proyectos. Definitivamente, ¿no? Son mejores. Y justo lo que decías también, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia, que dice la Biblia, pues muchos dicen que para la mayoría de las personas, bueno, no sé si para la mayoría, pero morir por Cristo, mayoría de los católicos, vamos, ¿no? Morir por Cristo suena algo, pues, difícil, pero que en realidad es más fácil que vivir para Cristo. Para Cristo. Justo. ¿No? Entonces, esa es la invitación que les queremos hacer hoy, a
hacer a Jesús nuestro estilo de vida, así como San Pablo tan radicalmente hizo a Jesús su estilo de vida, que lo hagas tu estilo de vida dentro de tu realidad, dentro de tus circunstancias, dentro de lo que a Dios a ti te llama. No a todos nos llama lo mismo, pero es importante que todos respondamos con el mismo vigor, con la misma certeza, con el mismo amor y con la misma humildad con la que San Pablo lo hizo. Y te prometo que Dios te va a mostrar cosas que jamás te hubieras imaginado. Es la respuesta, o los regalos y los dones que Dios te da por responder a su llamado son infinitamente mucho más grandes que nuestros propios planes. Y el camino al cielo de la mano de Dios y siguiendo sus planes es mucho más sencillo, incluso en la dificultad, que si no tuvieras a no tuvieras a Dios y todo fuera fácil. Realmente. Justamente. O sea, ese San Pablo, ese es el hombre vigoroso, el hombre incansable que viajó, si mal no recuerdo, más de 10 años, estuvo viajando por todo el mar Mediterráneo. 3 viajes hizo en total a lo largo de todo este mar. En uno de ellos hasta quedó náufrago. Que fue una oportunidad también para evangelizar. Que también justo fue una oportunidad para evangelizar. Y fue un incansable por Dios. Y que hoy no nos podemos imaginar nuestra fe, nuestra iglesia, incluso nuestros ejemplos de santidad, si no hubiera sido por Pablo el incansable, ¿no? El misionero incansable, que lo entregó todo, que literalmente entregó su vida, entregó todo, incluso su vida por Jesús. Y como dice también en sus mismas cartas, pues él completa los sufrimientos de Cristo, ¿no? En carne incluso, pero justamente dando como a entender que pues la vida en sí es sufrimiento, ¿no? Y aunque parezca fácil sin Cristo, pues realmente es más fácil pues con Cristo, a pesar de todos los sufrimientos, ¿no? Justo. Porque sabes manejar muy bien los sufrimientos, sabes entregarlos y realmente adquieres una gracia impresionante cuando los abrazas, ¿no? Decía una frase muy bonita de un sacerdote, creo que era del Opus Dei, la verdad, no me acuerdo muy bien, no es San José María Escrivá, pero que a las espinas pues no se les pisa, sino se les besa. Ok, eso está fuerte. está justo para reflexionar. Y ya nada más por último. Porque si las pisas te pican, si las besas no te pican. Justo. Por si alguien no entendió. Y ya para irnos, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia, pero también se me vino a la mente una segunda cita para cerrar. Amigos, de verdad, lean las cartas de San Pablo. Agarren su Biblia, lean todo lo que el Espíritu Santo movió en Pablo para escribir. Y es desde la carta de los Romanos hasta la de Hebreos. Y eso que dicen que algunos dicen que la de Hebreos pues no la escribió San Pablo, pero bueno, eso ya nos vamos a meter en esos temas. Pero básicamente es desde Romanos hasta Hebreos en la Biblia, ¿no? Justo. Y ya nada más para cerrar con este programa. Me gustaría también nada más cerrar con una pregunta justo hacia los oyentes. Claro. O sea, no sé. Bueno, les digo. Bueno, sí, ¿no? Sí, les de una vez la pregunta. Ok, pues no sé. A modo de reflexión también les vamos a dejar así como una tareita para que nos sigan siguiendo. Entonces, me gustó ver en redes sociales una foto que decía: si San Pablo escribiera una carta a nosotros, los americanos, ¿no? Al continente americano, ¿qué creen que nos diría, ¿no? Así como escribió carta a los romanos, según San Pablo, carta a los hebreos, carta a Filemón, carta a Tito, carta a los corintios, Timoteo, Filipenses, Colosenses, Gálatas, Efesios. Entonces, ahora no vamos a decir los americanos del continente americano, mejor digamos los mexicanos, ¿no? Okay. Y pues más concretamente Toluca, ¿no? ¿Qué sería? Carta de San Pablo a los toluqueños y metepequenses, que seguramente también nos oyen, ¿no? Entonces, pues a modo de reflexión, si quieren también nos pueden mandar mensajito ahí en nuestras redes @jovenpodcast. Pues ¿qué creen que nos diría San Pablo? Viendo también las problemáticas, porque algo muy importante era que San Pablo atacaba las problemáticas de cada comunidad, justamente, ¿no? Y siempre dándoles un enfoque cristiano, ¿no? Cómo progresar en la virtud cristiana. Cómo perseverar y cómo seguir siendo hermanos. Y ya nada más como
pensando que estuviéramos en la misma situación de San Pablo, yo quiero quedarme con esta pregunta, que es un poco, se vienen curvas, ¿no? Si hoy fuera el último día de nuestra vida, como cuando San Pablo le escribió a Timoteo, ¿estaremos conformes en haber corrido, haber caminado, haber andado la carrera de la fe? ¿Habríamos ya llegado a la meta? ¿Tendríamos esa certeza? ¿O creemos que todavía nos hace falta un buen tramo de correr la carrera de la fe? Y San Pablo lo reconoce. Así que él dice, no puedo decir que todavía ya he terminado la carrera, ¿no? Pero pues sigo corriendo, ¿no? Algo así dice. O incluso haber... Con la esperanza de pues encontrarme con Cristo. Claro, ¿no? O haber combatido el buen combate de la fe. El buen combate, ¿no? De la fe. Entonces, con esto los dejamos. Esto es Jóvenes Soñadores y nos vemos la próxima semana, amigos. Gracias. Gracias por acompañarnos en Jóvenes Soñadores. Esperamos que haya sido de tu agrado y recuerda, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Jóvenes Soñadores. Movamos al mundo juntos, soñando despiertos.